Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podrías decir por favor tu nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Fidencia Rufina Arangochoque. Mm, Edad Mi edad, 60 años. Voy a cumplir en noviembre. y nivel educativo. Primaria. Ya, comenzamos con las preguntas. Uno, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, si me preguntas por los problemas principales en esos años del gobierno de Alberto Fujimori, económicamente el país estaba en una situación desesperada. Veníamos de una hiperinflación brutal de cifras que hoy aparecen imposibles de creer. Recuerdo que uno iba al mercado y los precios subían varias veces un mismo día. El ¿Cómo dinero, era la pobreza? el dinero no valía casi nada. La pobreza era grande ya que la gente no tenía que comer, no había tanto empleo, era una gran crisis económica que nos afectó gravemente a nuestras familias. Bueno, en lo socialmente, la mayor tragedia era el terrorismo de Sendero Luminoso. Claro, de Sendero Luminoso, sí. Eh, Habían sembrado el terror en todo el país, la gente vivía con el miedo constante a los asesinatos selectivos, los bombardeos que habían en las ciudades. La violencia era muy grande, experimentaba miedo por la zona que yo vivía en Palpa, dejaba notas que iban a llegar a nuestras casas y nosotros para sobrevivir dormíamos en el cerro. Y políticamente la inestabilidad era enorme. Había una gran desconfianza en el Congreso, más que todo en el Poder Judicial. No funcionaba bien. Sentíamos que el Estado era débil frente a la crisis económica y el terrorismo. Y bueno, en esos años Fujimori llegó prometiendo mano dura y un cambio radical a la gente desesperada. Le dio una oportunidad. Fue un periodo de mucha incertidumbre y de una gran búsqueda de orden. ya. La segunda pregunta es, eh, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Para combatir esta inflación galopante de la que te hablaba, Fujimori implementó lo que se conoció como El Fujishop, ajá, claro. sí, fue una medida drástica de un día para otro. Se eliminaron los subsidios a los combustibles y los alimentos, lo que provocó un aumento brutal de los precios. Imagina de la noche a la mañana, el pan, la gasolina, se multiplicó. Fue un golpe durísimo para el bolsillo de la gente, pero el argumento era necesario para sincerar la economía y frente a la emisión descontrolada del dinero. También se tomaron otras medidas de corte donde los mercados se liberaron, se abrieron las importaciones. La idea era que la economía se rigiera por las leyes del mercado, reducir el gasto público y atraer inversiones extranjeras. Al inicio fue muy doloroso, generó desempleo y más pobreza, pero hay que reconocer que logró su objetivo principal. La inflación fue controlada y la economía empezó a estabilizarse, dando los primeros pasos hacia una recuperación.
Sí, eso pasó. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Una vez que la economía se fue estabilizando, el gobierno de Fujimori puso en marcha una serie de programas sociales, muchos de ellos orientados a la zona más pobre y desatendida del país. Sobre todo en el ámbito rural, recuerdo un fondo que se enfocaba en proyectos en lo que era llevar agua potable, desagüe, electricidad a comunidades donde antes no llegaba nada. También se construyeron escuelas y postas médicas. Y recuerdo también otro que se encargaban de distribuir alimentos en las zonas más vulnerables. Ay. Claro, vulnerables del país. La idea era aliviar la situación de la pobreza extrema. Si bien estos programas llegaron a muchas personas y hubo mejoras en algunos indicadores básicos, también se les criticó mucho por su manejo, ya que en algunos casos, por ser utilizados con fines de ganar apoyo político, Cambió, los utilizó como de apoyo beneficios, del sí. cambio. ¿Dónde sigo? Ya, eso es todo. Continuamos con la pregunta 4, que sería, eh, ¿qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? La lucha contra el terrorismo fue sin duda la prioridad número uno y para muchos el principal logro de ese gobierno. Las medidas fueron extremadamente enérgicas. Se fortalecieron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se invirtió en inteligencia y se crearon leyes antiterroristas muy duras, pero que había operativos constantes, redadas y la gente empezaba a ver resultados. La captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue un golpe devastador para esa organización. Fue una alegría nacional, la gente salió a las calles a celebrar, por fin se podía estar tranquilo. Mi opinión sobre esto es algo compleja. Por otro lado, se logró acabar con el terrorismo y eso fue un alivio inmenso para todos los peruanos. Se recuperó la paz, la tranquilidad, la capacidad de volver a soñar con un futuro de violencia, con un futuro sin violencia. Sin embargo, en esa lucha implacable también se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, casos como Barrios Altos o la gente Cantuta son ejemplos dolorosos de excesos y abusos por parte de agentes y del Estado. Se usaron tribunales militares sin rostro, se logró la paz, sí, pero a un costo muy alto en términos de justicia y respeto a la dignidad humana. Es, es un capítulo que nos dejó una cicatriz profunda. Ya. La quinta pregunta es, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfica que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas de esta política? Este es un tema que de verdad no me gusta mucho. La campaña de esterilizaciones forzadas afectó a miles de mujeres, principalmente indígenas y campesinas. Fue una atrocidad. Se vendió como una política de planificación familiar, pero en la práctica fue una violación masiva de los derechos humanos. Escuchen más. No, espera.
Escuché más que todas las denuncias, los testimonios desgarradores de mujeres que fueron engañadas e incluso forzadas a someterse a ligaduras de trompas sin su consentimiento. Se les prometía comida, dinero o simplemente se les amenazaba con quitarles la ayuda si no aceptaban. Se aprovechaban de su vulnerabilidad, de su falta de información, de su pobreza. Para mí, aunque por las zonas que vivía no aplicaban esta medida, esto es algo imperdonable. Acepto que por una parte Fujimori como última medida aplicó esto para disminuir la pobreza por los hijos que tenían las personas, como 8 a 15 hijos, pero pero aplicarlos sin el consentimiento de las mujeres fue un error. La siguiente pregunta sería, eh, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones de la libertad de expresión? Sí, lamentablemente el control sobre la prensa fue una de las características más preocupantes de la deriva autoritaria de ese gobierno. A medida que Fujimori consolidaba su poder, se hizo evidente un esfuerzo sistemático por silenciar las voces críticas. Recuerdo cómo se fueron descubriendo los videos donde Vladimir Montesinos, el asesor de Fujimori, aparecía sobornando a dueños de medios de comunicación para que manipularan la información, publicaran noticias favorables al gobierno y atacaran a la oposición. Se crearon lo que se conoció como la prensa chicha, periódicos Periódicos. sensacionalistas y amarillas, cuyo único fin era difamar a los opositores y alabar al régimen. Los periodistas que se atrevían a ser independientes y a Eran denunciar la denunciados. corrupción o los abusos eran hostigados, perseguidos, investigados, algunos tuvieron que auxiliarse. Las repercusiones fueron gravísimas para la libertad de expresión y para la democracia misma. La gente no recibía información objetiva, las noticias estaban sesgadas y manipuladas. Esto generó un ambiente de autocensura donde muchos por miedo optaban por callar. Sin una prensa libre, crítica y crítica, la ciudadanía pierde la capacidad de fiscalizar al poder y eso fue un factor clave para que la corrupción se extendiera sin control. Fue un periodo oscuro para el periodismo en nuestro país. Ya. La séptima y última pregunta sería, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, la caída de Fujimori fue el resultado de un cúmulo de factores, pero el detonante principal fue la exposición de la gigantesca red de corrupción que había operado bajo Montesinos. Todo estalló con la difusión del video, como dije. Si no mal recuerdo, en el 2000, recuerdo ver esas imágenes impactantes de Montesinos sobornando a un congresista para que se pasara al oficialismo. Fue un escándalo mayúsculo, la prueba irrefutable de la podredumbre que había detrás del poder. La gente que ya estaba movilizada contra la controvertida tercera reelección de Fujimori salió masivamente a las calles a la marcha de los Cuatro Suyos, liderada por la oposición.
Fue un grito de indignación nacional. La gente, la presión se hizo insostenible. Montesinos huyó del país y poco después Fujimori viajó a Japón y desde allí envió su renuncia por fax a la presidencia. Las consecuencias para el país fueron enormes. Se abrió un periodo de transición democrática, se instaló un gobierno provisional liderado por Valentín Paniagua, cuya misión principal fue restaurar la institucionalidad y convocar a nuevas elecciones. Se empezó a destapar toda la red de corrupción, llevando a la investigación y condena de Montesinos, Fujimori y muchos otros implicados. El país quedó con una herida profunda por la traición, el abuso del poder y la corrupción masiva. Sin embargo, también fue una oportunidad para la construcción de la democracia, aunque el camino ha sido largo y con desafíos constantes hasta el día de hoy. Nos dejó una lección amarga, pero necesaria, sobre la importancia de la vigilancia ciudadana y la transparencia en el poder. Ya. Muchas gracias por contestar las preguntas, eso sería todo. Ya. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Iván Arango Ramos, tengo 38 años y mi nivel educativo es secundaria. Ya, bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Fue el gobierno del señor Fujimori, pues son dos. El primero, sobre todo en el primero, encontró al país con el problema económico que era una gran inflación. La moneda se había devaluado. En lo que es político, había muchos parlamentarios, había Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. No se podía tomar entonces decisiones adecuadas. Y eso es lo político, económico y Sociales. en lo que era social, en una pobreza en el país y sobre todo analfabetismo. Ya. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron efectivas o no efectivas? La medida que toma el gobierno de Fujimori, lo primero es crear el Banco Central de Reservas del Perú, que lo crea, creo, pues, en el año 1992. Ya. Ahora la tercera. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Ya dentro de las políticas sociales de Fujimori, creo que fue la reducción del gasto social. Eh, Él da un golpe de Estado, disuelve el Congreso, ¿no? Para que él y genera una nueva constitución, ya que es la constitución del año 93. Y dentro de eso, de ahí, hay muchos programas sociales que hizo, eh, sobre todo llevar a los colegios estatales en nivel de primaria y secundaria alimentos. Creo que antes no se había hecho. Entonces, cuando yo estuve estudiando, sobre todo en quinto y sexto de primaria, el colegio comenzó a darme, ¿no?, un desayuno y así como a mí también, a muchas personas, sobre todo en el nivel primario. Y ayudó bastante eso porque había la desnutrición a nivel de todo el estado era evidente. También hizo la Panamericana porque el Ica Lima y así en todo el Perú las carreteras estaban hechas una desgracia. Entonces sí, hubieron muchos avances en lo que era comunicación costa, sierra, selva, en lo que es el programa de nutrición, ¿no? Y eso es lo más importante, lo que recuerdo. Ya. La cuarta pregunta sería, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso?
Por lo que sé, en su gobierno de Fujimori se captura a la cabeza del Grupo Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, ¿no? Que lo presentan y todo. Y después también ya el remanente del MRTA toma lo que era la embajada de Japón también. Ya, y después cuando también logra recuperar exitosamente la embajada de Japón y capturar, ¿no? O darle muerte. Y una vez que lleva, con eso también le da muerte, creo, al terrorista, y que era la cabeza del MRTA. Y con eso logra controlar el terrorismo en el país. Eso también fue una buena medida en su gobierno. Ya. La siguiente es, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, como nosotros estamos regidos por lo que se llama con la Convención Internacional de Derechos Humanos, nosotros o él como presidente no puede tomar una decisión por encima de una persona. Acá en el estado que vivimos democrático, cada persona toma su decisión si desea o no desea de repente ligarse. El presidente vio que había bastante pobreza en lo que era Huancavelica y las mujeres tenían 8, 10, 12, hasta 14 hijos. Entonces, lo que optó como una medida de emergencia fue comenzar a ligar a todas esas mujeres para que no tuvieran más hijos. Por eso fue denunciado, ¿no? Ahora con los derechos humanos y todo eso. No es la forma, pero para que tú convenzas a esas personas, primero tenías que educarlos. Pero ¿cómo ibas a educarlos si esas mujeres eran analfabetas? Él quiso hacer, digamos, un control demográfico de toda esa gente, sobre todo en Huancavelica, donde había extrema pobreza, pero no es la forma como llevarlo a cabo. Por eso y creo que ahora en todos los colegios se ahora estudia lo que es planificación familiar, para no tener muchos hijos, porque hay medidas de prevención, ¿no? En el momento de tener coito, relaciones sexuales, para no poder tener hijos. Y ya eso ha venido ahora más adelante. Y lo que él hizo está mal. No, no está bien. Sí, en parte está mal. Ya, la siguiente es, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Ya, en el segundo gobierno de Fujimori no hubo libertad de expresión porque toda la prensa estuvo comprada. Eso nos llegamos a enterar con los Vladivideos, donde Vladimiro le da fajos de dinero a los jefes de cada canal de televisión. Entonces el Estado también aparte gastaba y aún ¿no? lo sigue gastando en los demás gobiernos que han venido presupuestando una gran parte del Estado para comprar los medios de comunicación. Y creo que eso no es la manera. Los medios de comunicación deberían, como empresa privada, ellos autosustentarse. Y si una empresa privada no puede autosustentarse en el mercado, entonces tiende a desaparecer, que es lo que debería pasar, ¿no? En este caso, compran los medios de comunicación. Sí, eso es. Ya, y la última sería, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Mm, en el tercer gobierno de Fujimori, en el cual él se reelige, ¿no? Por tercera vez, es la corrupción. Es la total corrupción porque salen, como dije, los Vladivideos y comienzan a salir más y más pruebas de toda la corrupción que había en el país, donde ya el gobierno se había involucrado en lo que es narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y hasta el partido político Fuerza Popular de Fujimori no debería existir, debería haber desaparecido con tantas pruebas de corrupción que ha habido con Fujimori y hay ahora, ¿no? Con su hija. Pero sin embargo, como ellos tienen el poder, mucho de eso todavía no se ha tomado, no se toma en cuenta por la justicia que hay ahora, pero creo que el partido político se convirtió, transmutó en lo que ahora se vendría a ser, ¿no? Ya es un, yo no lo considero un partido político más, digamos, mm, no tengo la palabra en la boca, es
ya se ha convertido en crimen organizado. Eso es lo que es ahora. Entonces, lamentablemente, con todo lo que ha venido desde atrás hasta ahora, y la justicia hasta ahorita no ha hecho nada por evitarlo, se ha quedado en procesos, en procesos, en procesos, y Sí, ya. es- Muchas gracias por participar de la entrevista. Antes que nada, dar las gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Bueno, comencemos. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, empecemos, Dimas. Mi nombre es Adrián Rodríguez Guzmán, mi edad 48 años, nivel de estudios tercer grado de primaria. Ahora voy a responderte la primera pregunta. Vamos. El gobierno de Fujimori en el año 1990 al 2000 en el Perú tuvo logros económicos, control de la inflación, pero a costa de un autoritarismo que incluyó violaciones a los derechos humanos, corrupción y una persistente desigualdad social. La violencia terrorista también marcó este periodo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, las medidas que se implementó fue el Fujishock. Combatió la hiperinflación peruana mediante la liberación económica, la, la desregularización a la austeridad. Si bien redujo la inflación, generó un aumento de la pobreza y la desigualdad. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Las políticas sociales de Fujimori implementadas junto al Fujishock tuvieron resultados mixtos. Si bien algunos programas mejoraron el acceso al servicio básico, la austeridad fiscal, la corrupción y la esterilización forzada dejaron un legado de desigualdad y violaciones a los derechos humanos. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Mira, el gobierno de Fujimori contra el terrorismo fue una cosa brutal. Sí, acabaron con Sendero Luminoso y el MRTA, eso nadie lo niega. Pero ¿a qué costo? Mucha gente inocente murió, desapareció, hubo torturas, impunidad, fue efectivo militarmente, pero éticamente un desastre. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control democrático que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre de esta política? Fue horrible. Miles de mujeres, sobre todo las más pobres y vulnerables, fueron esterilizadas sin su consentimiento. Un abuso terrible, una mancha en nuestra historia y lo peor, muchos de ellos responsables siguen impunes. ¿Conoce las medidas
que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Fujimori controló la prensa a la fuerza, compró medios, amenazó periodistas y hasta los metió presos si lo criticaban. La gente tenía miedo de hablar a la verdad, se escondía. Fue un golpe durísimo a la libertad de expresión y las consecuencias todavía se sienten. Bueno, vamos por la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Fujimori cayó por la corrupción de Montesinos, el fraude electoral y porque la gente ya no lo aguantaba. Montesinos escapó. Fujimori renunció desde Japón y el país quedó en shock. Luego vinieron los juicios, las reformas y la larga tarea de sanar las heridas del pasado. Fue un momento crucial en la historia del Perú. Buenas tardes, señor entrevistado. Para comenzar, soy un alumno de la Universidad Tecnológica del Perú. Gracias por la entrevista. Me gustaría saber su nombre completo, grado de instrucción y edad que tiene actualmente. Correcto. Yo soy Pedro Reinaldo Muñoz Chávez. Instrucción completa secundaria. Guadalupano de corazón. Ya. Muchas gracias. Bueno, iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuáles consideran que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, hay varias preguntas en una sola, pero Fujimori, para ganar las elecciones, se subía a un tractor y decía tecnología, honradez y trabajo. Y con estas palabras le ganó a Vargas Llosa, porque Vargas Llosa decía de que en su gobierno habría un shock, lo que Fujimori negaba que no iba a haber. Pero cuando ganas las elecciones, lo primero que hizo fue dar el shock. Esa es una. Ahora, los grandes avances o lo bueno que hizo, en mi caso yo como transportista que tengo camiones, la Panamericana que Alan García dejó trocha toda la Panamericana, él hizo de Tumbe a Tacna, asfaltó, y en especial en Palpa el túnel lo desvió porque era muy peligroso, lo desvió por otro lado. Buenas obras. Como también tiene cosas malas, como por ejemplo la venta en Marcona de la minería Shogun. Después vendió la minería de Cerro Verde en Arequipa por 20 millones y después lo venden en 200 millones. Después se alió con Montesinos. Tuvieron buen logro en lo que es el terrorismo, pero también mucha mafia. Se llevaron dinero, y en el Japón se decía que Alberto Fujimori era el 7º millonario del Japón porque se llevó mucho dinero. Eso es lo que yo podría decirles lo que es. Pero después se fue, renunció de aquí, se fue al Japón y desde Japón renunció. Y para la nueva campaña vino nuevamente para las elecciones, llegó a Chile y en Chile fue capturado y fue enviado al Perú. Y lo juzgaron y tuvo preso, le dieron una sentencia, creo yo, de 25 años, y lo cual no cumplió, pero con el gobierno de Kuczynski le dieron el indulto y lo sacaron, y por eso también Kuczynski tuvo problemas y fue sacado de su gobierno. Sí. Bueno, proseguimos con la siguiente pregunta.
¿Qué medidas se impartieron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Para la inflación de la economía, porque quería gobernar y el Congreso no lo dejaba y cerró el Congreso el 5 de agosto, yo creo, y ahí gobernó a su manera y a como él pudo gobernar. Y con Montesino se hicieron buenas obras, como también pues cosas malas, ¿sí? Hubo en ese entonces, eran otras épocas y la parte económica estaba bien. ¿Para qué? En esos entonces hubo buenos ingresos, buenos trabajos, no faltaba a la población, vivíamos otra forma económica, otra forma mucho mejor, más solidez económica, lo que hoy día estamos pasando. Ya, pero ¿alguna medida en específica que el señor Fujimori implantó? ¿Cómo? ¿Alguna medida específica que el señor Fujimori implantó para combatir la exorbitante inflación que había? Sí, ahí pues se hicieron, como le digo, cosas buenas. No recuerdo bien por los años, pero se hicieron cosas buenas. Hubo buena economía, no faltaba. ¿Para qué? En esos entonces estaba bien la economía. Como hoy día nos encontramos, pues estamos pues en un caos social, económico y en todos los niveles. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se implantaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, en ese entonces se hacían pues buenos actos económicos, apoyos de diferentes lugares del mundo para apoyar al Perú y tuvíamos, como le voy a repetir, solidez económica buena. No faltó, porque también en el Perú estábamos económicamente bien en esos años. Sí. Sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se le realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Claro, ahí casualmente estuvo Montesinos, un Montesino traidor al Perú en el tiempo de Velasco, fue perseguido para capturarlo y darle muerte, pero se fugó, y cuando gana las elecciones Fujimori lo llama y concertan y con él gobierna y como que este señor conocía mucho porque era sido militar y conocía, entonces implantó pues lo que es la forma de cómo poder capturar a Abimael Guzmán y lo que es el terrorismo en la selva y diferentes lugares. Sí, se hicieron bien las cosas. De ahí se pudo capturar a este monstruo de Abimael Guzmán. Bueno, la quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Esa política creo que es ¿cómo se llama? Castrarlas, yo creo, ¿no? Algo. Tiene otro nombre, ligarlas. Ligar. En verdad eso no, la sociedad no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque a la gente más humilde, gente de la sierra, de la selva, se le engañaba diciendo que le iban a dar un saco de arroz, de azúcar y fideo para que firmase, y ellas firmaban pensando que le iban a dar y la llevaban como ya está firmado para luego ligarle las trompas. Y eso no está permitido, no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron y por eso tiene tuvo en su entonces muchos juicios, problemas que la sociedad no lo aceptaba y la misma gente, cuántas mujeres murieron, muchas mujeres murieron porque sin ningún análisis y sin nada se la llevaban y la operaban o la ligaban las trompas y unas quedaban bien y otras morían. Entonces eso
no estuvo de acuerdo la sociedad del Perú. Con la sexta pregunta continuamos. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? En el tiempo de Fujimori a la prensa se le cayó, no se le dejaba, eran perseguidos, no se les dejaba de que hablasen contra el gobierno de Fujimori. Por eso el Estado tuvo su propio canal donde ellos explicaban o sea, las obras o los pasos que tenían que dar, pero la libertad de la prensa estaba tomada y no lo dejaban que se expresasen a la sociedad, al pueblo. Ya. Continuamos con la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Las consecuencias que tuvo para el país su último gobierno fue que en la reelección, la segunda estuvo bien, la tercera fue contra la Constitución, contra querer imponer y llegar al gobierno a como dé lugar. Por eso fue su caída de él, porque ya no se le aceptaba, estuvo contra la Constitución y no se le permitió, y por eso fue su fuga, que se fue a un evento y desde allá renunció, y eso fue su caída de él, querer tener un tercer gobierno que no está permitido. Una reelección sí, pero la tercera no. Entonces fue su caída de este gobierno de Fujimori, y después viene nuevamente para otro periodo querer ser gobierno, baja a Chile y en Chile fue capturado porque estaba denunciado, entonces fue remitido al Perú y aquí lo sentenciaron a 25 años creo de cárcel, de lo que estuvo preso tiempo, y con el gobierno de Kuczynski le dieron el indulto, pero casualmente por esto el gobierno de Kuczynski lo sacaron del gobierno por esta situación, y cuando salió ya lo proclamaban nuevamente para que sea presidente, pero ya pues, los años no le permitió y se acabó definitivamente lo que es el Fujimori. Ahora queda la hija que el pueblo no la quiere, ni lleva 3 elecciones y yo creo que voy por la cuarta y que también la va a perder. Ya. Muchas gracias por la entrevista. Hola, muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podrías decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Mi nombre es Juan Francisco Espinosa Lara, sexo masculino, edad 66 años. ¿Y nivel educativo? Nivel superior. Ok, empezamos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Para empezar, la inflación y crisis económica se caracteriza por la subida de precios y desempleo, el aumento de la pobreza y la corrupción. También existió la violación de los derechos humanos. Sí, ok. En la segunda, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Tenemos que decir que creó la moneda, el nuevo sol, ya que el INTE no valía casi nada, y dejó que los precios se regularan por sí solos. Sí funcionó, ya que la economía se volvió más estable y hubo más inversiones extranjeras. Ok. La tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, se implementaron los comedores populares, el vaso de leche, Foncodes, que daba dinero para construir escuelas, postas, etc. Ayudó un poco porque la pobreza aún existía. Entiendo.
La cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? En tal forma, Fujimori usó al ejército para combatir al terrorismo y capturar al camarada Gonzalo, a Abimael Guzmán. Ya. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? A mi parecer, fue un poco drástico Pepe Fujimori porque también a los médicos le daba un incentivo para poder que tengan más acogida esta ley, o ¿cómo se llama? Política. Política. Entonces estás en totalmente desacuerdo. Afirmativo. Ok. Entonces, la sexta pregunta es, ¿conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Hubo bastante control de la prensa. Se formó un grupo Colina, el Comando de Liberación Nacional, que usted no podía hablar mucho del gobierno si no iban y le tomaban represalia. Ok. La séptima y última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000? ¿Y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, en ese momento, en el 2000, Fujimori, como tenía su asesor Vladimiro Montesinos, comenzaron a salir los Vladivideos, que dejó mal al presidente y hubo un autogolpe, cuando él se fue al extranjero y por medio de FARC renunció a la presidencia. ¿Consideras que hubo un buen impacto después de eso? O sea, ¿tenía que darse el fin del fujimorismo o no? Sí, porque se había implementado mayormente la corrupción, porque el señor Vladimir Montesinos todo lo compraba con plata. Listo. Muchas gracias por participar en la entrevista. A usted, señorita. Buenas tardes, señor. El día de hoy somos estudiantes de la carrera de Administración de la Universidad de México. Hemos venido para poder realizar una encuesta. Primero que nada, quiero agradecerle por haber ayudado en esta encuesta. ¿Su nombre? Bien, comencemos con la entrevista. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, cuando él asumió o cuando él estaba de gobierno. Cuando estuvo de gobierno. Bueno, sabes, Fujimori vivió la época, heredó una situación económica, política, hecha un desastre, ¿no? Y aparte, no, la infraestructura también estaba pésima. Y lo primero que se enfocó fue en eso, ¿no? Revertir esa situación. Primero, ¿no? El terrorismo, socialmente en el terrorismo había un cáncer que había invadido todo el Perú. Económicamente estábamos peor que Venezuela, ¿no? Haciendo una comparación porque la inflación era astronómica. Y también la infraestructura, ¿no? Aparte de colegios, una carretera que de la Panamericana Sur es un desastre, ¿no? Lo mismo camioneros decía, que hubo un hueco para meterme muerto, ya te imaginas en qué situación me generó esto. Bueno, y en pocos años se vendió, ¿no? Lo primero que hizo vender las empresas públicas, que siempre, ¿no? Hacían su balance y todo cerró. Millones en pérdidas, millones en pérdidas. Primero hizo vender las empresas públicas para tener caja, ¿no? Y bueno, gracias a eso, hizo ya revertió esa situación, ese dinero, ¿no? Que no fue tanto, ¿no? Y poco a poco ya se fue, bueno, superando esa situación. La segunda pregunta.
¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Bueno, la primera medida fue el shock, ¿no? Que dijo Caro Miller que Dios nos ayude. Pues no dispararon los precios, porque lamentablemente con Alan García se subvencionaban, ¿no? Todo tanto el aceite, los productos básicos. Y eso no lleva nada, ¿no? Porque después ya no tiene dinero en sumar esos productos. Por eso se dispararon los precios. Claro, al principio fue tremendo, ¿no? Mucha gente padeció. Yo, inclusive el diablo. Pero como digo, poco a poco se fue superando esa situación y ya se estabilizaron los precios, los sueldos también, bueno, se mejoró bastante a como estaba. ¿Qué políticas sociales implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, esto por la necesidad se implementaron los comedores populares. Lo que esto bastante dedicado a lo que sale Lima como más de éxito, pero él, como te digo, como la situación fue bastante crítica en los primeros días que implementó los comedores populares. Un poco para paliar, ¿no? La cruda de mucha gente, ¿no? Que día a día, ¿no? Y con un producto que pagaba, creo, 10 céntimos por cada persona. Bueno, eso es lo principal, ¿no? Cuestiones de ayuda social. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el movimiento revolucionario de Tupac y el Sendero Luminoso? Bueno, lo primero es todos los jueces y todo. Eso es lo básico para que terroristas, a todo juez que iban a ver como los amenazaban, inclusive los asesinaban. También le dio mayor fuerza a la policía, ¿no? La policía y el ejército eran los encargados, ¿no? De policía. Lamentablemente antes con Alan García no hacía casi nada. Después de ello le implementó un equipo militar adecuado para combatir esto y también el trabajo de inteligencia. Ahí se creó el grupo CNI, tantos grupos que lucharon en contra del terrorismo. Y tuvo su tiempo, no estuvo bien porque después hubo Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esa medida? Bueno, lamentablemente esa medida la han satanizado, ¿no? Porque creo que de tantas denuncias que hay, por ejemplo, en 2000, al final creo que quedaron 30. Mira, sinceramente soy de la idea de que eso debió ser más agresivo este programa. Porque tú ves, ¿no? Todos los jóvenes, lamentablemente, hay gente que tiene 5, 6 hijos, gente de nivel literal bajo, pero más hijos tienen, imagínate, no tienen para uno ni para hacer. Esta medida, bueno, quizás la copió de, ¿no? De China. Mira, el China es un país desarrollado, ya. Creo que es de Estados Unidos. Solamente un solo hijo, y por eso, mira, ahora, bueno, los chicos eran demasiados. Igual también acá, bastante gente, bastante población no rural, sitio nacional, cerrando por una adecuada planificación familiar que nunca se implementó, esto se tiene como te repito, 4, 5, hasta 10 hijos. Y eso es lamentable. Acá hay gente por mucho que ahora tenemos jóvenes o niños que estudian y trabajan. ¿Por qué? Porque lamentablemente los padres no tienen para solventar los trabajos. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, eso de los diarios chicha, ¿no? Que sacaron, todo el gobierno siempre busca, ¿no? Un poco de levantar más y todo. Y a veces, bueno, eso no estoy de acuerdo, ¿no? Porque la libertad debería ser estricta, absoluta, la libertad de prensa. Es lo que sucedió hoy también, ¿no? Tenemos al Grupo El Comercio, que domina el 95% de toda la prensa nacional, de canales, la pública, el comercio, el Grupo El Comercio es todo ese conglomerado de periódicos de televisión que domina y lamentablemente es el